Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Quién les habla? Rafael González desde tu canal Hey Say Excel Solution. Quiero que te imagines el siguiente escenario. Tienes muchas tablas, trabajas con muchas tablas, las cuales dentro de todas esas tablas o de cada una de ellas existe un registro llamado fecha o varios registros llamados fecha. Y normalmente sobre esas fechas queremos construir que nos extraiga el año, el nombre del mes, el mes, que nos ponga un formato de lo, nombre del mes con el año, la semana del año, queremos calculársela y cualquier otro dato que parta de esa fecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que llevemos al Power Query a hacer todas esas transformaciones, todos esos pasos que le acabo de indicar, se lo vamos a hacer siempre a todas las tablas que podamos subir y va a formar parte de toda esa consulta. La idea es crear una tabla calendario que sea también dinámica y que se alimente en función de esas fechas que queremos trabajar. O sea, es decir, previamente construir una tabla con todos esos datos, ¿ok? Con una serie de datos de fecha y que a partir de esa fecha construir y extraer todos esos datos que le acabo de indicar y muchos más. Y tener toda esa gran tabla calendario que posteriormente podamos aplicársela a cualquier tabla en función de las fechas que allí se encuentran. Entonces, si te gusta la idea y te parece interesante, acompáñame a ver este video. Ok, mi gente, el primer paso es tener un libro completamente nuevo abierto. Ok, ya yo lo tengo aquí. Y luego ir al editor de Power Query. Para llegar al editor de Power Query, vamos a ir a Datos, la pestaña Datos, Obtener y transformar datos, pinchamos Obtener datos y nos vamos a de otras fuentes y vamos a crear una consulta en blanco. Perfecto. Vamos a ir a esa consulta en blanco y una vez en el editor de Power Query, vamos a ir a la barra de fórmula. Si no la tienen visible, chequéense aquí en la pestaña de vista que la tengan tildada. ¿Ok? Ok. Una vez hecho eso, entonces vamos aquí a crear una fecha. Para crear una fecha en el Power Query, vamos a decirle aquí en la barra de fórmula igual y el signo numeral, ¿ok? Y en minúscula la palabra date. Abrimos y cerramos paréntesis, ya él por defecto cuando tú abres el paréntesis ya te cierra el paréntesis y dentro de esos paréntesis vamos a colocar entonces los argumentos para construir esa fecha. Lo primero que nos pide es un año, vamos a decirle 2021, coma, vamos a decirle el mes 1 para hacerla con la fecha de 1 de enero, coma y el día. Ok, entonces sería año, mes y día. Validamos la fórmula y ya de una vez nos coloca un dato de tipo fecha. Fíjense que en la consulta el icono es de fecha. Ok, este icono representa una fecha. Entonces, lo que creamos fue un valor llamado fecha, de tipo fecha. Bien, el siguiente paso entonces sería crear la lista en función de esta fecha que acabamos de crear. ¿Cómo hacemos eso entonces? Atención. Vamos a presionar aquí en el icono que representa la función. Y fíjense que dice agregar paso. Vamos a presionar allí para crear un paso personalizado. Esto de origen vamos a quitarlo y ahora vamos a sustituir eso por lo siguiente. Aquí vamos a utilizar un poquito el lenguaje M. Ok, para crear esa lista, lo primero que voy a hacer es decirle que voy a utilizar la función list.dates. Ok, así tal cual como la ven ahí, list.dates. Fíjense que si yo me posiciono sobre list.dates, perdón, me trae todos los argumentos que necesita esa función. Esa función lo que me pide es, el primer argumento es una fecha de inicio, ok, de inicio, que me lo pide en formato fecha, por eso dice start as date. El siguiente argumento o parámetro es el conteo o count, que me lo pide como número, es decir, la cantidad de registros que voy a tener en esa lista. Perfecto. Y además me pide con cuánto incremento voy a crear esa lista. Ahí le vamos a decir que el incremento sea un día. Y me lo pide con formato de duración. Ok, entonces vamos a ir creando esos argumentos. Lo primero que me pide entonces es la fecha inicial. La fecha inicial vamos a utilizar la que acabamos de crear en la variable llamada origen, lo que hicimos al inicio. Entonces, simplemente con abrir y cerrar paréntesis, ya me posiciono allí, ya me vuelvo a traer todos los argumentos. Vamos entonces con el argumento start, que es la fecha inicial.
Vamos a decirle entonces que esa fecha está guardada en la variable origen, que aquí está. Perfecto. El segundo argumento, coma, entonces me pide el conteo. El conteo se lo debemos es restar la fecha actual si lo queremos hacer dinámico, es decir, que cada vez que yo tenga esa lista se vaya actualizando con la fecha de hoy o del día que yo estoy trabajando. Entonces tenemos que utilizar una función parecida al Excel, que es hoy. Vamos a utilizarla aquí y aquí esa función en el Power Query es datetime.localNow. Pero esa función la necesitamos convertir en número antes. Entonces vamos a comenzar primero con number from, ok, number.from, así tal cual como lo ven allí en pantalla. Y ese number.from se lo vamos a aplicar, abrimos paréntesis, fíjense que me pide un valor cualquiera, ok. ¿Qué valor quieres convertir en número? Entonces ahí es donde vamos a llamar la función date, ok, datetime .local now. Fíjense que aquí está, local now. Abrimos y cerramos paréntesis y ya aquí con esto le vamos a decir, sin ponerle nada dentro de los paréntesis, que es como el hoy y abren y cerran paréntesis, que les va a traer la fecha de hoy, ¿ok? Entonces ya le estamos diciendo con esta función que el nombre from me lo convierta en un número, en un valor numérico. Ok, después de este paréntesis, de todo el paréntesis de number from, ok, ya volvemos a caer entonces y le decimos menos, y a qué le vamos a restar justamente esa fecha inicial con la que queremos comenzar la lista, y para ello vamos a utilizar lo que está guardado en origen. Eso entonces también en valor numérico. Entonces volvemos a llamar la función number.from, ok, number.from, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de ella le vamos a decir que esa fecha la va a encontrar en la variable origen. ¿Ok? Origen. Nos colocamos de nuevo en la función lixDate. Fíjense que se activan los paréntesis que corresponden a la función lix.date. Y el tercer argumento sería, entonces separamos por coma, los pasos, que me los pide por duración, el stack. Es decir, cuánto le voy a incrementar a esa fecha hasta llegar al dato que tú necesitas. Bien, ese incremento va a ser de un día, pero me lo pide como formato duración. Así como hicimos numeral date para crear una fecha, para crear una duración sería entonces numeral y duration en inglés, ¿ok? Duración en inglés. Perfecto. Muy bien, entonces abrimos paréntesis y ya estamos dentro para crear ese valor de duración. ¿Y qué le queremos decir? El valor de duración me pide 4 argumentos. ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? ¿Y cuántos segundos? Como yo lo que quiero sumarle es un día, entonces el primer argumento sería 1, 0, para indicarles que 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Me posiciono, listo, y vamos a marcar entonces el símbolo de checklist y le damos allí y fíjense cómo, ok, me crea una consulta de tipo lista por ahora. Fíjense que aquí está horas, antes era fecha, ahora me lo convirtió en lista, para entonces crearme todas y cada una de las fechas a partir de la fecha que creamos al inicio, del 1 de enero. Si se fijan aquí en la parte baja izquierda de su pantalla, me dice que hay 364 elementos. Es lógico, estamos el 30 de diciembre, el día de hoy. Por lo tanto, hay 364 días que han ido incrementando. Ok, ahora, para construir toda esa tabla calendario, necesitamos que esas fechas estén dentro de una tabla. Entonces, eso es un paso sencillo, que es presionamos aquí esa columna llamada lista. Fíjense que se me convierte temporalmente una pestaña contextual, porque estamos trabajando con valores lista, y ahí lo que vamos a hacer es decirle aquí en convertir y le presionamos aquí donde dice a la tabla, y fíjense que me dice ahí el cuadro de diálogo convierte esta lista en una tabla. Presionamos y ya automáticamente me sale una tabla de diálogo. Eso lo dejamos por defecto tal cual y como lo trae, no va a pasar nada. Vamos a decirle aceptar. Y lo único que me va a hacer es convertirme entonces ya en tabla, como la conocemos, esos valores que acabamos de crear en esa lista.
El siguiente paso sería convertir esos valores ahora en fecha. Vamos a colocarle aquí en fecha, fíjense en el icono, porque está en formato cualquiera. Y vamos a cambiarle el nombre de una vez y le vamos a poner fecha. Ok, perfecto. Vamos al Enter y ya tenemos entonces nuestro listado de fecha. Ahora, a partir de aquí es que vamos a empezar a agregarle valores, ok, en función de esta fecha. Es decir, vamos a agregarle algunos datos sencillos, ok, no vamos a extenderlo mucho. Vamos a agregarle el año, el día, vamos a agregarle el trimestre, si lo quieren así. Vamos a agregarle el número del mes. Y también vamos a hacer un formato tipo de las 3 primeras letras del mes, guión con los últimos 2 dígitos del año. Para hacer eso, y si quieren saber más en profundidad todo lo que podemos hacer a partir de una columna con registros de fecha, aquí te dejo el link que te va a llevar al video donde lo explico. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a ir entonces a la pestaña agregar columna y vamos a decirle, vamos a agregarle un año. Vamos aquí a fecha, ok, en esta sección, vamos a año y le decimos simplemente año. Y ya me crea el año con el título, ok, y ya me pone el valor, el tipo de valor. Vamos a fecha de nuevo. Vamos aquí a otra vez a fecha, aquí en el ribbon, y le decimos mes. Entonces le ponemos mes y ya me crea el número del mes. Volvemos a seleccionar la columna de fecha, otra vez aquí en fecha, y ahora vamos a agregarle el nombre del mes. ¿Ok? Que ya me lo crea el nombre del mes. Ese nombre del mes, vamos a tratar de no dejarlo así, vamos a colocarle su primera letra en mayúscula. Para ello nos posicionamos sobre esa columna, botón derecho, transformar, poner en mayúscula cada palabra. Y con eso ponemos la primera letra en mayúscula. Luego tenemos el nombre del mes, vamos otra vez a fecha y ahora vamos a agregarle, por decir algo, el trimestre del año a que corresponde. Y luego otra vez fecha, vamos a hacer una última agregación. Vamos aquí a semana, ok, le vamos a poner semana del año. Ok, así de sencillo, semana del año. Entonces ahí me va a indicar cuál semana del año corresponde dicha fecha, asumiendo que el primer día que empieza una semana es el día lunes. Ya con esto vamos a agregarle una columna más, pero de otra manera. Ya no será desde aquí. Yo quiero convertir el valor, las 3 primeras letras del mes, guión y los últimos 2 dígitos del año. ¿Cómo hacemos eso? O vamos a agarrar el año de una vez completo. Entonces yo le voy a decir aquí que me tome el nombre del mes y me tome el año, ok, y le voy a decir columna a partir de la selección, ok. Entonces ya él va a tomar esos dos valores que acabamos de seleccionar, esas dos columnas que acabamos de seleccionar como base. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Fíjense, la columna a partir de ejemplo es para crear valores personalizados. Entonces, como quiero crear eso, o sea, los 3 primeros letras del mes, guión y el año, fíjense cómo lo vamos a poner aquí. Voy a abrir la columna allí y voy a escribir N de enero. Okay, él me dice, ¿quieres el nombre del mes? No. Voy a ponerle un guión y voy a decirle 2021. Perfecto. Como la segunda fecha sigue siendo enero, fíjense ya cómo me está leyendo el Power Query, que lo que quiero hacer es ponerle el nombre del mes y el guión y el año. Pero me lo hizo como constante, porque es lo primero que está él proponiéndome. Pues no. Vamos a ir entonces a una fecha que sea febrero. Vamos a ver aquí, vamos a guiarnos por el nombre del mes. Vamos a irnos hasta febrero. Y fíjense aquí, vamos a abrir esta y vamos a hacerle el cambio. ¿Ok? Simplemente vamos a borrar N de enero y vamos a ponerle FEB de febrero. ¿Ok? Damos a Enter y fíjense ya como, ok, tú lo que quieres entonces es unir las 3 primeras letras del mes con el año a través de un guión. Fíjense que ya marzo ya me lo pone tal cual como es y si seguimos hacia abajo va a seguir siendo lo mismo. Vamos a darle entonces a aceptar. Ya tenemos esa columna de años, de mes y año agregada en el formato que queremos y fíjense ya cómo si me las creo todas. ¿Ok? Vamos entonces a cancelar aquí. Vamos a cambiarle el nombre a esa columna y vamos a llamarla, no sé, mes año, por decir algo. Mes guión bajo año. ¿Ok? Mes y año en ese formato. Listo, señores. Si ustedes les quieren seguir agregando más cosas a su tabla calendario, perfectamente lo pueden hacer a partir de esta fecha. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago con esa tabla calendario? Bueno, sencillo. Si ustedes se traen
una tabla cualquiera, ¿ok? Cualquiera donde tengan un dato fecha que quieran convertir en todo esto y para no hacérselo a la misma tabla cada vez que tengan una tabla, entonces lo que hacen es hacer una combinación entre esa consulta donde obviamente las columnas que se van a comparar son las que contienen la fecha que quieres hacerle todos y agregarle todos estos tipos de datos que le acabamos de hacer. Entonces ayuda mucho para primero optimizar consultas y segundo, para ganar tiempo en las construcciones de datos. ¿Ok? Pero, fíjense, esta es una columna, esto es un listado de calendario, una tabla calendario que tiene fechas fijadas por nosotros. Es decir, si yo quisiera arrancar desde otra fecha, voy al editor avanzado y aquí en origen, a la función, cambio la fecha que quiero iniciar. Pero imagínense hacer eso cada vez que nosotros tengamos entonces una nueva fecha calendario. Vamos a hacerlo de forma dinámica. Y ahí es donde entra que vamos a crear una función personalizada para crear una tabla calendario que vaya en función de la tabla que queremos convertir o que queremos agregarles esos valores. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a verlo. Lo primero es decirle e indicarle las variables. Entonces, para ello, que voy a utilizar en esa función, para ello, le voy a decir aquí que me cree dos variables. Simplemente me posiciono con el cursor antes de la palabra o el comando let. Le doy enter y aquí ya me deja despejada la primera línea, que es donde vamos a declarar nuestras variables. Para declarar esas variables simplemente abrimos paréntesis y ya dentro del paréntesis las declaramos. La primera es que yo voy a decirle que necesito una tabla, ¿ok? Una tabla o una consulta de donde voy a extraer esa información. Por lo tanto, esa la vamos a llamar tabla, ¿ok? Tabla, consulta, por decir algo. Vamos a dejarlo así, ¿ok? Pero de una vez la voy a limitar a que sea solo un valor tabla, porque si la dejo así, le estoy diciendo que cualquier valor puede ser lo que yo le diga que sea la tabla const, ¿ok? Esa variable. Entonces, de una vez para hacer eso y establecerlo, vamos a decirle como o as, ¿ok? El comando as y le vamos a indicar que el tipo sería de tipo valor table, ¿ok? Fíjense, me lo pone en verdecito, o sea que está aceptado. Entonces, esa consulta o esa tabla que yo le voy a indicar de esa variable tiene que ser de tipo valor tabla, ¿ok? Vamos a darle coma. Vamos a crear nuestra segunda variable y nuestra segunda variable que necesitamos es decirle cuál va a ser esa fecha inicial, ¿ok? Que va a extraer de esa tabla, ¿ok? Entonces lo que le voy a decir es, vamos a llamarla fecha, ¿ok? Inicial. Ahí está, fecha inicial. Vamos a llamarla así. Underscore fecha inicial. Esa es la segunda que necesito. Pero esa fecha inicial va a venir de una serie de registros que están en esa consulta que yo pretendo modificarlo, agregarle todos estos datos. ¿Ok? A partir de esa tabla calendario. Por lo tanto, esas columnas por lo general se nombran con formato texto. Entonces ahí le vamos a de una vez a establecer que el tipo es con as, ¿ok? Es de tipo text, ¿ok? De texto, ¿ok? Le vamos a indicar de esa tabla cuál es la columna que contiene las fechas donde yo voy a buscar la información. Muy bien, nos posiciono fuera del paréntesis y ahora para decirle que esto va a ser una función, colocamos el signo de igual con el signo de mayor que, ¿ok? Y ya ahí estamos creando nuestra función indicándole que estas son los parámetros o variables, ¿ok? O argumentos que va a necesitar esa función. Listo. Ahora, en origen, ¿cómo le decimos ahora que esto sea una fecha? ¿Okay? Porque necesitamos que el origen sea una fecha para que haga todos y cada uno de estas transformaciones que después hicimos. Vamos a sustituir la misma, hasta que está el paréntesis, no borren la coma, entre el signo de igual del origen y la coma, vamos a mantener que el origen sea ese y vamos a escribir la siguiente fórmula. Fíjense, si yo me imagino la tabla que me voy a traer cualquiera y que esa tabla tiene fechas, columnas de fecha, ¿cuál de esas columnas va a ser la que va a utilizarse de base? Supongamos que no sé, fecha de registro, por decir algo. Entonces, esa fecha de registro es el nombre de la columna como tal y proviene de esa tabla. Entonces, hay que decirle que de esa lista de registros me traiga la fecha mínima que encuentre, o sea, el valor mínimo de esa lista. Entonces, con ello vamos a decirle list, ¿ok? List.min, ¿ok? Y le vamos a decir entonces con list.min
Fíjense que el list.min lo que me pide es una lista. ¿Ok? Una lista como argumento. ¿Y cuál va a ser esa lista? De donde va a extraer ese valor mínimo. Vamos a abrir y cerrar paréntesis y ahí ahora vamos a utilizar la función table.column, ¿ok? Para indicarle que de una tabla quiero una columna. Eso es lo que está diciendo. Fíjense que si yo me posiciono me dice, ok, tabla como tabla y columna como texto. No es lo mismo que las variables que les estoy indicando allá arriba. Más o menos por así funciona. Abrimos y cerramos paréntesis de una vez. Entonces, ¿cuál va a ser la tabla? ¿Cuál creen ustedes? Justamente la que nosotros le indiquemos con la variable tabla consulta, que aquí está. Coma, y el segundo argumento que me pide es cuál columna de esa tabla y que se lo ponga en formato texto. Obviamente va a ser lo que yo le diga, que se llame fecha underscore inicial, que fue la variable que creamos. Y ya con eso tenemos entonces las dos variables dinámicas que le vamos a indicar a esa función que haga. ¿Ok? Y eso se está guardando en la variable origen, que ahora lo que teníamos como fecha va a ser lo que esto diga. Vamos a decirle entonces listo y ya me convierte toda esa consulta en una función. Bien. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces con esto? Vamos a llamar cualquier archivo donde tengamos alguna fecha. Vamos a hacer las pruebas. Ok, entonces yo le voy a decir botón derecho. Bien, nueva consulta. Me voy a ir a buscar un archivo de Excel que tengo en alguna de las carpetas que estoy trabajando. Ok, voy a irme a aquí y voy a llamar entonces el auxiliar, que se llama auxiliar de cliente. Ok, auxiliar de cliente. Voy a importarlo y ya me va a abrir una consulta con el auxiliar de cliente. Aquí me dice, bueno, ¿qué quieres? ¿La tabla o la hoja? Bueno, en este caso ya tenemos una tabla identificada, vamos a decirle que sea esa. Vamos a trabajar sobre esta tabla. Vamos a darle a aceptar. Y enseguida me crea la consulta con los datos que tiene esa tabla. Fíjense aquí, ¿ves? ¿Qué me tiene? Un valor tipo, un tipo de documento, un número, una entidad, una sociedad, una fecha de emisión y una fecha de vencimiento, un valor y un saldo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a trabajar con algunas de estas dos fechas para ver si funciona. Ok, entonces, ¿cómo se llama la tabla? La tabla se llama tabla 1. Así la puso. Pero vamos a darle las mejores prácticas. Vamos a llamarlas entonces auxiliar marzo. Eso va a ser nuestra tabla, así se va a llamar. Ok, esa consulta se va a llamar auxiliar marzo. ¿Y cómo hacemos entonces para crear en función de auxiliar marzo, que tiene varias fechas que no sabemos cuál es la mínima? Tendríamos que estarla buscando. Vamos a trabajar sobre la fecha de emisión. Vamos entonces a llamar una consulta nueva. Vamos a crear una nueva consulta que va a ser nuestra nueva tabla en función, tabla calendario en función de este archivo. Vamos a decirle otros orígenes, consulta en blanco. Vamos a llamarla entonces tabla calendario consulta actual, por decirlo algo. ¿Okay? No importa el nombre que le pongan ahí. Tabla calendario consulta actual. Así lo voy a poner. Enter. Y así se llama mi consulta. No tiene nada todavía. Y aquí es donde viene lo interesante. Fíjense. Vamos a irnos aquí a la barra de fórmula y vamos a invocar nuestra función nueva. Es decir, igual. ¿Cómo se llamaba nuestra función? Ah, bueno, se llama consulta 1. Antes de hacer eso, disculpen, vamos a llamar nuestra función, vamos a ponerle un nombre a la función, que se va a llamar tabla calendario. ¿Ok? Tabla calendario. Así sencillo. Esa es la función. Bien, entonces nos vamos otra vez a nuestra consulta recién creada y vamos a decirle aquí, perfecto, igual, ¿ok? Tabla calendario. Fíjense que ya me la trae aquí, ya me la está reconociendo. Abrimos el paréntesis. ¿Y qué me pide? ¿Cuál es la tabla consulta que tiene que ser una tabla o una consulta? ¿Y cuál es la tabla que de donde vamos a partir? La que se llama auxiliar. Fíjense que aquí me la reconoce, auxiliar marzo. Coma. ¿Y cuál va a ser la fecha inicial? Le tengo que indicar cuál es la columna. Entonces la columna, si no me recuerdo, se llamaba, ok, entre comillas y mayúscula, emisión. Ok, que es el nombre que le vamos a dar a eso. Y con eso damos enter. Y fíjense ya cómo
me crea una tabla calendario en función de la primera fecha mínima que encontró, que en este caso es el 19/11 del 2018. Si nos vamos a nuestra consulta y vamos aquí a la fecha de emisión y abrimos el filtro, fíjense que la primera fecha que aparece en orden ascendente es 19/11 del 2018. ¿Ok? Y esa tabla de calendario va a estar hasta la fecha de hoy, por eso que tiene muchas filas, porque la creamos con la fecha de hoy. ¿Ok? Hasta el 30 de diciembre. Ahora, ¿cómo entonces unimos esta con esta? Hacemos una sencilla combinación donde el auxiliar de marzo, en función de esa fecha de emisión que tenemos allí, le vamos a ir agregando el formato que queramos o los datos que queramos a partir de esa fecha y no estar haciéndolo directamente de aquí con emisión, ir a agregar columnas y hacerlo por aquí fecha y agregarle el año y todo lo demás. Ok, vamos a hacerlo de una vez aquí combinado. Para ello, entonces vamos a tomar ese auxiliar de marzo y le vamos a crear, a crearle una referencia. Perfecto. A crear una referencia y lo vamos a dejar así, auxiliar marzo 2. Y sobre esta es la que vamos a trabajar. ¿Por qué no trabajamos sobre la misma de auxiliar de marzo para combinarla con la tabla calendario? Porque esta está sujeta a esa consulta. Entonces, por lo tanto, nos va a dar error. Entonces vamos aquí a auxiliar de marzo. Vamos a decirle combinar, combinar consultas y vamos a decirle combinar consultas. Fíjense que ya me toma la primera como auxiliar de marzo y vamos a coger la segunda que va a ser nuestra tabla calendario. Muy bien. Y ahora vamos a seleccionar entonces que vamos a trabajar en función de la fecha de emisión. Ya, y vamos a escoger aquí que la tabla coincidencia es la fecha, la columna fecha de nuestra tabla calendario. Y ya tenemos las dos columnas que se van a ir verificando y después le vamos a decir qué de estos datos necesito extraer de esta tabla. Vamos a decirle entonces a aceptar. Vamos a aceptar. Me convierte una columna tipo tabla donde está cada uno de estos datos. Vamos a expandir aquí en el botón de expandir. Quitamos usar el nombre de columna original de prefijo y solamente, bueno, ya la fecha la tenemos, que es la de emisión, por lo tanto no la necesitamos de esa segunda tabla. ¿Y qué queremos? Bueno, vamos a suponer que queremos el año. Y de ese año también quiero, por decir, el trimestre. El nombre del mes no lo quiero, por ejemplo. Y el mes año y la semana del año. Esos son los 4 datos que necesito de esa tabla. Le doy a aceptar. Y ya automáticamente esa consulta me la pone a año, trimestre, semana y mes año. ¿Ok? En el formato que le estamos indicando. Bien. Y ya con esto podemos bajar esta consulta a nuestro modelo de datos o a una tabla Excel. Y lo vamos a hacer a través de una tabla Excel. Entonces lo primero, para que no me baje todas estas otras tablas que no las necesito allá, voy a decirle cerrar y cargar. Ok, cerrar y cargar en. Después le pueden cambiar el nombre a esa segunda consulta si ustedes quieren. Y le vamos a decir crear únicamente conexión. Vamos a darle a aceptar. Y como la que quiero bajar es solamente esta, vamos a posicionarme sobre ella, aquí en este panel de consultas y conexiones, botón derecho, cargar en, tipo tabla, ok, o si quieren una tabla dinámica también lo pueden hacer. Vamos a cambiarle la posición de la tabla, vamos a ponerla aquí en A1. Y para variar, y vamos a ponerle a aceptar. ¿Ok? Una vez que le demos a aceptar, fíjense ya cómo nos crea nuestra tabla del auxiliar, pero ya con los datos agregados de año, trimestre, semana y mes de año. O sea, no tenemos que estárselo haciendo a cada una de esas tablas. Entonces, si te gustó el video, por favor, regálame un like. Por favor, coméntame qué te pareció, si tienes algún otro proceso que quieras compartir con todos nosotros y así aprendemos todos. Si no te has suscrito a mi canal, por favor, hazlo allá en el botón de suscribirte. Y no me queda más que despedirme por este año, desearles un feliz 2022 lleno de salud, de energía y de, sobre todo, mucho aprendizaje. Bendiciones para todos y nos vemos el siguiente año en el próximo video. Hasta entonces.